por favor, Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Aquí lo van a ver en la pantalla también. Dice el pasaje: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Miren que este sentimiento es el que mantiene las culturas, mantienen todas las religiones. ¿Me presentaré ante Él con qué? ¿Con holocaustos? Es decir, empieza desde lo más básico, con holocaustos. Haré un altarcito y prepararé un holocausto. En el holocausto se ponía por lo regular algo muy pequeño que cupiera en el pequeño altar. Podía ser un animal pequeño, en este caso una oveja, o podía ser una paloma o un ave. Pero dice él, no, a lo mejor no. Y le sube el nivel con becerros de un año. Ya llegar ante Dios con un becerro era algo más caro, más exigente y requería mayor inversión. Entonces miren cómo se estructura la religión. Me presento delante de Dios con un holocausto. No. Yo creo que con un becerro, algo más grande. Siguiente, ¿se agradará a Jehová? No, un becerro no es suficiente. Mejor le voy a llevar 1000 carneros. Miren cómo le va subiendo. Ahora 1000 carneros. Yo creo que con eso el Señor se agrada. Yo creo que con eso el Señor me va a hacer caso. Yo creo que con eso el Señor me va a atender. Y dicen, no, todavía es muy poquito. Le voy a llamar 10,000 arroyos de aceite. Hoy el aceite es muy barato. Usted lo puede comprar en cualquier tienda, pero en esa época el aceite era muy caro. De hecho, solamente lo tenían las personas de altos recursos, porque era muy caro producir un litro de aceite. Pero dice, entonces, ¿qué le llevo al Señor para que se agrade, para que el Señor me mire? Ya sé, le voy a llamar 10,000, ni siquiera 10 litros. 10,000 arroyos de aceite. Y llega al punto culminante de las religiones. No, ya sé qué. Daré qué? Mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y entonces es una pregunta. Cuando hablamos de Dios, ¿qué sacrificio es el suficiente? ¿Qué sacrificio es el que el Señor espera? ¿Qué sacrificio es que va a agradar al Señor? Y esa es la crisis de la religión. Por eso tengo un diagrama ahí que quiero que lo vean, por favor. Este es un diagrama que habla de qué es la religión. Este es un diagrama. Miren, el hombre está aquí abajo e intenta ganarse el favor de Dios. Una acción que nos haga valer ante Dios. Esa es la estructura de las religiones del mundo. Todas son así. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios se agrade? ¿Qué le puedo dar a Dios para que Él me mire con favor? ¿Qué le puedo dar a Dios para que el Señor diga, wow, me agradas? Me agradas. Esto sí me gustó. Esto sí me encantó. Y entonces, muy bien, ahora tienes mi favor. ¿Saben cuál es la crisis, queridos hermanos, del ser humano? El ser humano vive así. Hablaba con un médico hace un tiempo atrás que me decía, yo no creo en Dios. Fui a sacarme sangre y me decía, yo no creo en Dios. En esas cosas que ustedes predican. No lo veo, no lo puedo tocar. Y le dije, bueno, es que mi trabajo como teólogo no es demostrar la existencia de Dios. No puedo hacer eso. Lo que sí puedo decirle a usted y a todos es que la religión es parte de la sociedad. Siempre va a estar. Hablaba con un amigo sociólogo hace un año atrás y me decía, hasta el día de hoy no hemos encontrado una sociedad donde no exista religión. Todas las sociedades son religiosas. ¿Y saben por qué está el sentido religioso en el ser humano? Porque el ser humano siempre tiene un pasado que liquidar, siempre se siente culpable. Y se siente culpable porque Dios gobierna el mundo. Y ante la santidad de Dios, el ser humano sabe que tiene culpas, sabe que es pecador. Todo ser humano sabe que es pecador. Hoy le llaman conciencia. Pero eso es el sentido de que somos pecadores y tenemos que ponernos a cuenta.
Y entonces en ese afán de sanar su pasado, de liquidar su pasado, de pagar una deuda, elabora la religión. Y construye sistemas de tal forma que pueda llevar a cabo una acción ante Dios y que Dios reaccione favorablemente y le diga, ¿sabes qué? Listo, fue tan bueno tu sacrificio que ya no me debes nada. Y por eso es que las religiones cada vez son más complejas. Les mostraba yo Chichén Itzá. Eso que ustedes ven ahí era un templo. ¿Cómo le puedo hacer a Dios un templo tan grande? De tal forma que Dios diga, wow, me gustó ese montoncito de tierra que pusiste ahí, está excelente. Ahora sí ya voy a reaccionar favorablemente contigo. Todas las religiones tienen esta estructura. Y por eso es que depende de la religión que usted visite, por eso me gusta mucho ver estos lugares, porque me gusta entender qué sistema, qué regalos, qué cosas han creado para que su divinidad los acepte. Y por eso es que algunas llegaron al punto de decir, ¿qué le ofrezco? Un humano, muy bien, ¿a quién? A mis enemigos. Y lo mataban y se lo ofrecían. Pero después decían, no, eso es mi enemigo, pues. Es mi enemigo. A lo mejor la divinidad no lo va a aceptar. ¿A mi esposa? Algunos en ese tiempo con gusto le ofrecerían a la esposa y no iba a ser un sacrificio. Por eso es que empezaron a ofrecerle al hijo. Aquel que me duele, aquel que lo amo. Entonces ofrecerle mi hijo es el sacrificio más grande y vamos a decirlo así, el punto culminante de las religiones fue eso, llegar a ofrecer a su propio hijo, como dice aquí el profeta Miqueas. ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué puedo ofrecerle al Señor para que se agrade? Le voy a dar al hijo de mis entrañas y ya no hay más, ya no. Ahí termina la lista, ese es el punto final. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Y queridos hermanos, es maravilloso cuando pensamos en Jesús, cuando pensamos en el Dios de las Escrituras, porque hasta el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es una religión más. El judaísmo era una religión más. Tenían que ir al templo y llevar sacrificios. Y los sacrificios nunca eran suficientes. Los sacrificios nunca los hacía sentir tranquilos y plenos ante Dios. Y llevaban más sacrificios y más sacrificios. Acuérdense que había un protocolo en el templo. La persona tenía que poner su mano sobre el animal y entonces el animal era muerto y era degollado para que entonces esta persona pudiera tener el favor de Dios, el favor de Dios. Pero hace 2000 años, Dios dice, no hay sacrificios que ustedes puedan ofrecer por su pecado. No lo hay. No hay. ¿Qué le podemos dar a Dios? Humanamente hablando, para que Dios se agrade. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? ¿Unos mangos? ¿Un pedazo de oro? ¿Qué le podemos ofrecer al Dios creador del universo, nosotros, de tal forma que Dios diga, wow, un auto del año? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Déjeme decirle lo siguiente, para que Él perdone nuestros pecados, nada, nada. No podemos ofrecerle nada para que el Señor perdone nuestros pecados. Una, porque nuestros pecados son muy grandes. Y en segundo lugar es que nosotros no podemos comprar a Dios. No podemos. No podemos darle algo a Dios para que Dios diga, bueno, esto sí me gustó, lo voy a guardar para después. Gracias por traerme este lingote de oro. No. Y por eso va a decir Romanos capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo, pensando en Jesús, va a decir, de verdad, éramos incapaces
de salvarnos. Somos incapaces de darle a Dios un sacrificio que le agrade. Somos incapaces de liquidar nuestro pasado. Entonces, en el tiempo señalado, en el kairos de Dios, cuando Él quiso, Cristo vino, Dios mismo descendió para morir por nosotros. Y entonces podemos decirle a Dios: yo no tengo un sacrificio para ti, pero Cristo es el sacrificio completo, supremo, que me acerca ante la presencia de Dios. Amén. Qué hermoso es eso, queridos hermanos. De eso se trata la vida cristiana. Yo no puedo darle nada a Dios para liquidar mi pasado. Y como éramos incapaces de salvarnos, porque no tenemos nada para darle al Señor, entonces Dios tiene que descender. Entonces Dios tiene que venir a nosotros. Entonces el Señor tiene que caminar en esta tierra. Y Él se convierte en el sacrificio para poder salvarnos. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Se entregó como qué? Como ofrenda y sacrificio, que es fragante para Dios. Es fragante para Dios. Cristo es el sacrificio que viene y a través de Él podemos acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 28. También Cristo fue ofrecido ¿en qué? En sacrificio, una sola vez, para quitar ¿qué? Los pecados de muchos. Para quitar mis pecados. Queridos hermanos, no hay nada más terrible que ser manipulado por la religión. Cuando la religión nos manipula, cuando la religión nos controla, cuando la religión controla el mundo, es peligroso. Es peligroso cuando nos dicen que tenemos que pactar con Dios para que Dios nos ame. Es peligroso cuando dicen que tenemos que hacer peregrinaciones para que Dios se agrade. No se trata de eso. Ese no es el corazón del Evangelio, porque no hay nada que podamos hacer nosotros para que el Señor nos perdone, pero Cristo vino en sacrificio para quitar los pecados de muchos. De muchos. Mi padre me dijo que la primera peregrinación que hizo cuando estaba en la religión fue caminar de rodillas. Y lo obligaron a caminar de rodillas porque se había robado una papaya. Se metió al terreno del vecino con unos amigos, se robaron una papaya y se la comieron y los castigaron, y le dijo a su mamá: ahora, para que Dios te perdone, te vas a ir de aquí al templo de rodillas. Y se fue de rodillas. Le dolían las rodillas y decía, pero es que, y él miraba él tenía la mirada fuerte del Señor sobre él, enojado. Y entonces ya cuando caminó de rodillas, que era un muchacho todavía, un adolescente, y se levantó, dijo: ahora sí ya. Y el Señor dijo: qué bueno, ¿te dolió? Sí, muy bien, estás perdonado. Ese es el problema de la religión. Pero cuando yo fallo, pero cuando yo cometo un error, no tengo que caminar de rodillas. No tengo que darme latigazos como hacía el reformador de la iglesia, Martín Lutero, cuando se sentía pecador y se encerraba en un cuarto y agarraba un látigo y se golpeaba la espalda hasta que le sangrara. Y entonces decía: Señor, acepta mi sacrificio, mira, estoy sangrando. No tenemos que hacer eso. Solamente tenemos que mirar a la cruz, donde Cristo fue levantado, donde Cristo fue crucificado, y decirle: Señor, el sacrificio de tu Hijo Cristo es suficiente para perdonar mis pecados. Amén. Dice Tito 2:14: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Ahora, amados hermanos, quiero que vean el segundo diagrama. Esto es el Evangelio.
Este diagrama es el Evangelio de Jesucristo. Este diagrama es el sacrificio de Cristo. El que toma la iniciativa no es el hombre. No es el hombre que sale para agradar a Dios. No es el hombre que tiene que buscar el perdón de Dios. Es Dios. Es Dios que toma la iniciativa y revela su justicia. El Señor sale y revela su justicia. Pero la justicia de Dios no es como la justicia humana. Es una justicia de amor. Es una justicia de misericordia. Es Dios que envía a su Hijo. Y entonces el hombre la recibe. Usted la recibió. Yo la recibí. La tomamos. La entendemos por fe. La aplicamos en nuestra vida. Y ahora sí regresamos a Dios. Pero no con el sacrificio. No regresamos con nuestro primogénito, regresamos a Dios con agradecimiento y reconociendo que el Señor es bueno, que nos ama, amén, y que Él es grande en misericordia. Dele la gloria al Señor, amén, aleluya. Ahora sí miro a Dios con agradecimiento. Ahora sí puedo acercarme a Dios con reconocimiento, no con miedo, no con terror, no con espanto, sino con agradecimiento. Estaba dándole una charla a unos pastores hace unos 4 días. Y les decía, cuando yo era niño, la forma que usaban para que yo fuese a la iglesia era como que Dios tenía un pase de lista, ¿verdad? Y entonces si yo no iba, el Señor se enojaba. Y muchos crecimos así. Si usted viene a la iglesia para que el Señor le pase lista y esté contento, no hemos entendido el Evangelio. Venimos a la iglesia por agradecimiento, por reconocimiento, por alegría de lo que ya el Señor hizo en nuestras vidas. No es lo mismo cantar diciendo, Señor, perdóname por favor, ¿qué hago para agradarte? Que cantar, Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias porque tu misericordia está conmigo. Porque mis pecados son muy grandes, son muy fuertes. Te he fallado, Señor. No soy perfecto, pero puedo mirarte a los ojos, Señor, espiritualmente, y acercarme delante de ti, porque me has perdonado. Gracias por Cristo. Por eso el Evangelio dice, nadie puede venir a Dios si no es a través de Cristo. Nadie. No podemos llegar a Dios si no es a través de Cristo. Si quitamos a Cristo, nos queda la religión, no nos queda nada más. Si quitamos a Cristo, tendríamos que acercarnos a Dios con nuestros propios sacrificios, como lo hacen los mayas, como lo hacen los toltecas y como lo hacen muchas religiones contemporáneas. Si quitamos a Cristo, la única forma de acercarnos a Dios sería trayendo nuestro propio sacrificio, que nunca va a ser suficiente. Pero si ponemos a Cristo, si Cristo está en medio, entonces entendemos el pasaje del apóstol cuando dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, no hay más mediadores. No hay nada más que medie entre tú y Dios. No hay 8 mediadores. No hay nada. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que fue hecho hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso predicamos a Cristo. No promovemos una religión más, ya hay muchas. Lo que anunciamos es que la única forma en que tú puedes acercarte a Dios es a través de Cristo. No hay otra. No existe más. No hay nada que podamos hacer. Dice Efesios capítulo 3, versículo 12. Gracias a Cristo, porque confiamos en Él, y porque confiamos en Él tenemos que libertad. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios sin temor. Podemos acercarnos con confianza ante Dios. Y miren, puse estas líneas acá porque quiero que por favor se las lleve esta mañana o esta tarde ya.
A ver si se ven. El fundamento de la vida cristiana no trata principalmente de la ética. El fundamento de la vida cristiana no trata principalmente del culto. El fundamento de la vida cristiana no es la música. El fundamento de la vida cristiana no trata del servicio social. El fundamento de la vida cristiana es que Cristo murió por nuestros pecados para que podamos acercarnos a Dios con toda confianza. De eso trata el cristianismo. De eso trata el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que ahora mis sacrificios no sirven para nada. Pero ya puedo acercarme a Dios porque Cristo murió. Ahora puedo estar con Dios porque Cristo murió. Ahora puedo tener acceso al trono de la gracia con completa libertad porque Cristo murió. Por eso nos dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 14, y quiero que leamos juntos este versículo, por favor. Y si Cristo, a ver, todos juntos, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, no sirve de nada. Vamos a leerlo ahora en otra versión, por favor. Acompáñame a esta nueva versión. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si Cristo no murió y no resucitó, lo que estamos haciendo no sirve de nada. Pero quiero decirle algo, amados hermanos. Cristo sí murió y Cristo sí resucitó. Cristo sí murió y Cristo sí resucitó. Y este mes lo recordamos. Para 1800, muchos de los ateos de aquella época negaban la muerte de Cristo. Hoy es muy difícil negarla. Hay mucha evidencia ya arqueológica. Ya no se puede negar que Cristo murió. Cristo sí murió, pero no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte como las demás, porque fue la muerte del mismo Dios diciéndonos a nosotros: el único sacrificio que para mí es suficiente es la muerte de mi Hijo, y es para ti, para que tú no traigas tu sacrificio, para que tú no estés esforzándote por agradarme. Solamente con que Cristo esté en tu vida, entonces tú me agradas, tú me has aceptado y tienes acceso delante de mi presencia. Qué hermoso es el Señor, amén. Qué hermoso es Dios. Imagínense qué seríamos nosotros sin Cristo. Imaginen qué seríamos nosotros si Cristo no hubiese venido. ¿Se imagina qué religión tuviéramos en México si Cristo no hubiese venido? A lo mejor estuviéramos adorando, en Tabasco adoraban al jaguar, los olmecas. Era una de sus divinidades. Adoraban al jaguar por ser un animal rápido. Quizás estuviéramos adorando todavía al sol, a la luna, o estuviéramos adorando a cualquier cosa. ¿Cuáles serían nuestros sacrificios si Cristo no hubiese venido? ¿Tienen idea de qué sacrificios estuviéramos trayendo en nuestra religión? Alguien ha dicho: no, es que si el cristianismo no existieran las religiones. Mentira, claro que existieran, porque el ser humano siente la necesidad de liquidar su pasado ante Dios, siempre. ¿Qué religión tendríamos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero gracias a Cristo que vino y nos ha dado libertad, y nos ha dado gozo, y nos ha dado paz, porque murió. Su sacrificio lo es todo. Su sacrificio lo llena todo. Puestos de pie, por favor. Gracias te damos, Señor. Gracias.